Hay historias que empiezan como un zumbido leve, casi imperceptible, un susurro metálico que se cuela entre grietas del tiempo esperando a que alguien finalmente lo escuche. La mía comenzó así, con ese murmullo persistente que parecía pronunciar mi nombre desde un lugar tan cercano como desconocido. No fue un presagio, fue una advertencia disfrazada de casualidad. Y aún hoy, mientras escribo estas líneas en un cuarto que no sé si pertenece a mi propio presente, intento descifrar en qué momento exacto la realidad empezó a doblarse sobre sí misma, como una hoja húmeda. El laboratorio tenía ese olor distintivo a cables quemados y a polvo que se recalienta bajo luces frías. Recuerdo la vibración irregular del generador, un pulso mecánico que se sincronizaba con mi respiración. Había visto funcionar la máquina del tiempo antes. Había confiado en ella como quien confía en un viejo ascensor que chirría pero nunca falla hasta ese día. No era una máquina elegante, nada que ver con las fantasías cromadas de los clásicos del cine. Era una jaula geométrica de tubos soldados a mano, con placas de cobre que resonaban cuando uno pasaba la mano cerca. La energía se acumulaba en ellas, como si el metal recordara que en algún momento fue relámpago. El doctor Alvarenga solía decir que la máquina era más un animal que un artefacto, que había que aprender a escucharla antes de intentar controlarla. Yo no lo escuché lo suficiente, o quizá ella no quería ser controlada. Aquella mañana, la última que puedo asegurar que existió de manera lineal, hice lo de siempre en calibré los inductores. Revisé el flujo de resonancia. Confirmé que los anclajes temporales respondieran. Todo perfecto, todo estable. Incluso registré un nivel de ruido temporal sorprendentemente bajo, como si el universo hubiera decidido cooperar por un rato. Estaba tan confiada que ignoré el detalle. La máquina vibraba un poco más de lo normal, como si respirara con ansiedad. Pensé que era mi imaginación. Activé la secuencia. Cerré los ojos, como siempre hacía para sentir la transición. Y entonces todo se detuvo. No el tiempo, no solamente. Fue como si el silencio se desplegara en capas. Primero, un silencio superficial, el que se escucha cuando se apaga un motor. Luego otro más profundo, que parecía absorber el aire. Finalmente uno que venía desde dentro de mí, como si algo hubiera desconectado por completo el mundo de mis sentidos. Sentí un tirón, una especie de pliegue en el estómago, como si la gravedad hubiera sido reemplazada por un recuerdo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el laboratorio, estaba en el laboratorio. Pero no el mismo Nocian, pero no, exactamente. Todo parecía idéntico, aunque con un leve desfase, como una fotografía captada un segundo antes de que alguien parpadeara. Un olor distinto, un matiz en la luz, una sombra que no debería estar allí. Parecía la copia imperfecta de un lugar que conocía de memoria. Caminé unos pasos, extendí la mano hacia la mesa de herramientas, y la punta de mis dedos la atravesó como si fuese vapor. Retrocedí de inmediato. La máquina seguía encendida en el centro de la sala, con su luz oscilante en tonos que jamás había registrado. No era azul ni dorada ni blanca. Era un color que aún no tiene nombre en nuestro idioma, y resonaba así, pero con un ritmo irregular, como un latido que intenta imitar un corazón humano sin lograrlo del todo. La escuché pronunciar algo, no con palabras, claro, con vibraciones, con pulsos, una secuencia que reconocí demasiado tarde en un patrón de error que nunca debía activarse. Un código Q, según el propio Alvarenga, solo podía aparecer si se rompía el ancla temporal. Eso significaba una sola cosa: no había regreso. Me acerqué lentamente, tratando de entender que había fallado. Toqué una de las placas de cobre y una oleada eléctrica me recorrió el brazo. La máquina reaccionó, como si hubiera despertado, y en un instante, todo volvió a repetirse en el mismo tirón en el estómago, el mismo silencio en capas, la misma extraña luz que se derramaba sobre el suelo. Cuando recuperé la conciencia, estaba otra vez en el laboratorio. El mismo, pero distinto. Una réplica, quizá, o una versión que surgía de una bifurcación microscópica del tiempo. Y cada vez que intentaba apagar la máquina, el ciclo comenzaba de nuevo. Un bucle en un encierro, una prisión hecha no de paredes, sino de segundos. Lo llamé el instante fantasma, y estaba atrapada dentro de él. El instante fantasma no dolía, pero desgastaba. Era como quedar suspendida en el eco de un pensamiento que nunca se completa. Cada repetición del laboratorio parecía más nítida y a la vez más ajena, como si el entorno se estuviera reescribiendo con la torpeza de un imitador que pierde detalles en cada copia. Lo primero que hice fue intentar orientarme. No había ventanas como en el laboratorio original, pero la luz se comportaba de manera distinta en cada iteración a veces más azulada, a veces más baja, a veces parpadeando como si la misma electricidad estuviera cansada de repetir la escena. La máquina seguía en el centro, altiva como un tótem mecánico que reclamaba atención, energía y obediencia. Pero yo no tenía ganas de obedecer. En un momento, mientras caminaba por lo que parecía la quinta o quizá la sexta repetición del bucle,
Aunque el tiempo se había vuelto inasible y mi memoria dudaba de sí misma, escuché una respiración que no era mía. No era humana tampoco. Era más como un roce, un desgarro suave del aire. Giré con brusquedad y la vi en la sombra. Al principio pensé que era un efecto de las luces, algún reflejo truncado, pero no, la sombra se movía con independencia, como si caminara a destiempo de mi propia figura. Tenía la forma aproximada de un cuerpo humano, pero sin detalles, una silueta incompleta, como alguien que no ha terminado de formarse. Sentí un pulso helado en el pecho. Pensé que tal vez la máquina había abierto una especie de desdoblamiento o que quizás estaba viendo una versión desplazada de mí misma. Pero entonces la sombra levantó la cabeza y se inclinó hacia adelante, como quien intenta escuchar un secreto. Y yo no estaba moviéndome. Mi voz interior, esa que a veces actúa antes de que uno piense, dijo una palabra que apenas recuerdo: corre. Pero, ¿a dónde puede correrse cuando no existe salida? La puerta del laboratorio, esa pesada lámina reforzada, siempre estaba cerrada en cada repetición. A veces parecía sellada, a veces simplemente no existía. En una de las iteraciones incluso, el marco estaba torcido como si hubiese sufrido un impacto enorme, pero jamás pude abrirla. La sombra avanzó un paso, o algo parecido a un paso, porque sus movimientos eran irregulares, como si imitara lo humano sin comprenderlo del todo. Yo retrocedí hasta chocar con una de las mesas, y allí me di cuenta de que esta vez sí podía tocarla. Era sólida. Esa era la primera señal de que el bucle había cambiado las reglas. Quise hablar, pero mi voz salió quebrada. No un grito, sino un susurro cargado de miedo primario. Dije algo así como: ¿quién sos? Aunque en ese momento mi cerebro funcionaba con la lógica torpe del pánico. La sombra se detuvo, un guiño, no con ojos, porque no tenía, sino con la forma en que el contorno de su cabeza pareció plegarse hacia un lado. Y entonces escuché algo que jamás olvidaré. No fue una respuesta, fue mi propia voz, paro repetida, distorsionada, como si viniera desde una versión gastada de mí misma, atrapada en algún rincón del bucle, reclamando ser escuchada. Decía una sola frase: no salgas. Sentí que el aire se retiraba de mis pulmones. La sombra retrocedió lentamente, sin apartar su atención de mí, y en cuanto tocó la pared más cercana se deshizo como polvo negro que se evapora antes de tocar el suelo. Me quedé paralizada largo rato, o al menos lo que mi mente interpretó como un rato, sin relojes, sin referencias, sin certezas. El tiempo se convirtió en un animal salvaje, y yo, en una intrusa en su territorio. Sabía que el bucle tenía un propósito. Ningún fenómeno temporal sostiene una estructura repetitiva sin un núcleo lógico, una causa, un centro. Así que empecé a buscar marcas, diferencias, señales. En la siguiente iteración conté las herramientas, siempre estaban completas. Luego las placas de la máquina nunca cambiaban de posición. Revisé el suelo por si dejaba rastros al caminar, pero estos reiniciaban con cada nuevo ciclo. Lo único que cambiaba era yo, o las versiones de mí que habían pasado antes. Empecé a notar pequeñas huellas de mi presencia previa en un cable movido, un trapo fuera de sitio, un leve rastro de polvo desplazado. Se me ocurrió una idea peligrosa pero inevitable: dejar un mensaje para mí misma en la siguiente repetición. Algo simple, algo que la máquina no pudiera borrar al reiniciar el escenario. Encontré un marcador permanente en un cajón. Me acerqué a la pared más cercana y escribí: estoy atrapada. Necesito salir. Apenas terminé la última letra, sentí el tirón en el estómago, y el bucle reinició. Volví al laboratorio, y la pared estaba limpia, pero el marcador no estaba donde lo había dejado. Entonces, en un impulso casi desesperado, revisé mis manos, y ahí estaba, una línea de tinta negra que yo no había escrito. Un trazo torcido, como si una versión anterior de mí hubiera intentado dejar una señal y se hubiera quedado sin tiempo. Aquello me quebró un poco, porque si había logrado dejarme marcas, aunque fragmentadas, significaba que había versiones mías que habían llegado más lejos, y otras que quizá nunca habían llegado a nada. En una de las repeticiones siguientes, cuando la máquina comenzó a oscilar con ese ritmo inhumano que anunciaba la inminencia del reinicio, me acerqué al reflejo tenue en una de las placas de cobre. No era un espejo, pero bastaba para distinguir formas. Vi mi rostro cansado, los ojos abiertos más de lo necesario, la piel tensa. Y detrás de mí, la sombra. Pero esta vez no estaba sola. Había otra, Wild, una fila de siluetas incompletas, como un ejército de versiones truncadas del tiempo. Esperaban pacientemente detrás de mi reflejo. Todas quietas, todas mirando hacia adelante. Todas sin rostro, pero más humanas que la primera. Sentí el tirón antes de poder girar. Todo desapareció. El reinicio me arrojó otra vez al laboratorio, pero esta vez algo estaba distinto desde el primer instante. No era la luz, ni el aire, ni la vibración de la máquina. Era yo. Sentía un cansancio que no recordaba haber acumulado,
como si la fatiga de todas mis versiones se hubiera deslizado hacia mí durante el salto. Una memoria ajena, casi líquida, se mezclaba con la mía, una sensación de haber sido muchas, demasiadas, sin haber tenido tiempo de ser ninguna completamente. Me quedé quieta unos segundos, intentando escuchar el pulso del espacio. Había aprendido a distinguir sutilezas en cuando la máquina estaba por fallar, emitía un murmullo casi orgánico, una especie de ronquido metálico que anticipaba el tirón del bucle. Esta vez, sin embargo, el sonido parecía más grave, como si estuviera acumulando energía para algo más grande que un simple reinicio. Avancé hacia ella, no por valentía, sino porque el miedo había empezado a mutar en curiosidad. Quizá delirar un poco era inevitable cuando una vive repitiendo versiones imperfectas del mismo instante. Toqué una de las placas. No me electrocutó, pero sentí un hormigueo que se deslizó desde mi palma hasta la nuca. Fue un toque casi íntimo, como el roce inesperado de alguien que se acerca demasiado. Y entonces lo escuché. Pero no era como la vez anterior. No estaba distorsionada ni lejana. Era clara y era mía. No una réplica, no un eco. Mi voz hablándome desde un punto que no supe ubicar, quizá dentro de la máquina, quizá dentro del tiempo. Decía una frase distinta esta vez. Volvé al inicio, era absurdo. ¿Cuál era el inicio dentro de un bucle infinito? ¿Cuál es el punto cero cuando todo se repite sin principio ni final? Esa pregunta me atravesó con la fuerza de algo inevitablemente cierto. Tal vez la trampa no estaba en la máquina, sino en la suposición de que la máquina funcionaba con una lógica lineal. Quizá me estaba obligando a mirar donde no debía. Recorrí el laboratorio buscando señales que nunca antes había investigado. Había pasado tantas repeticiones corriendo, escondiéndome de las sombras, intentando grabar mensajes, que nunca me había detenido a observar lo evidente, la estructura misma del lugar. Cada superficie parecía demasiado perfecta, demasiado limpia, demasiado intacta, como si la escena fuera una reconstrucción más que un espacio físico, una recreación hecha para que yo volviera, una y otra vez, como una actriz atrapada en un ensayo sin fin. Me acerqué al generador secundario, ese bloque rectangular pegado a la pared. En el laboratorio real siempre vibraba con un leve zumbido, pero acá estaba completamente silencioso. Lo abrí con una fuerza que no sabía que tenía, y encontré algo que no pertenecía a ningún laboratorio que conociera en una cinta, de color rojizo, enrollada sobre sí misma. Al extenderla descubrí que estaba escrita a mano, la letra era la mía. No busques la salida. Busca el sentido. Me reí. Fue una risa seca, casi dolorosa. A esa altura el sentido era un lujo que no podía permitirme. Y sin embargo, algo en la frase encajó dentro de mí como una llave olvidada. El bucle no estaba diseñado para atraparme. Estaba diseñado para mostrarme algo. Cerré los ojos, respiré hondo. Recordé la primera vez que activé la máquina en el laboratorio verdadero. Recordé el sonido exacto, la temperatura del aire, la emoción y el miedo mezclados. Recordé el motivo que me había llevado a trabajar en viajes en el tiempo. No era fama, ni descubrimiento, ni ambición. Era la necesidad desesperada de recuperar algo que había perdido hacía demasiados años. La máquina hizo un ruido que nunca había escuchado. No un pulso, no un temblor, un suspiro profundo, como si ella también recordara. Cuando abrí los ojos, la sombra estaba allí, pero esta vez no estaba incompleta, tenía forma, tenía contorno, tenía presencia, y sentí un dolor conocido, un dolor que no debería haber sentido nunca más, porque pertenecía a alguien que ya no estaba. Me dije un nombre en silencio, y la sombra lo repitió. Antes de que pudiera reaccionar, el laboratorio se dobló sobre sí mismo como un papel encendido, y el bucle volvió a tirar de mí. El tirón del bucle fue distinto esta vez. No me arrancó del espacio, sino de mí misma, como si me desatara de una memoria que había cargado durante demasiado tiempo. Cuando abrí los ojos, el laboratorio volvió a formarse alrededor, pero ahora estaba saturado con un silencio extraño, un silencio expectante, casi respetuoso. La máquina seguía allí, encendida en su respiración mecánica, pero ya no parecía una cárcel, parecía un testigo. La sombra estaba frente a mí. Ya no era una silueta incompleta. Se sostenía con una tranquilidad que me helaba y reconfortaba al mismo tiempo. Tenía altura, postura, una presencia reconocible. No necesitaba rostro para que yo supiera quién era. El cuerpo sabía antes que la mente, el corazón, incluso antes. Pronuncié aquel nombre que tantas veces había evitado, como si decirlo pudiera abrir heridas que el tiempo había insistido en cicatrizar por la fuerza. La sombra lo repitió con una claridad dolorosa, como si lo devolviera desde un lugar donde la voz humana ya no alcanza. Sentí el peso de todos los intentos, de todas las versiones mías que habían buscado sentido entre repeticiones interminables. Todas querían llegar a este punto, a esta revelación. Entendí entonces que la máquina no había fallado. No del todo,
El bucle no era un accidente, sino una insistencia, un pulso del tiempo que me obligaba a volver sobre una herida que yo misma había negado, una forma brutal y precisa de enfrentar el origen de mi obsesión, a la pérdida que me había empujado a desafiar las leyes del mundo. A la sombra se acercó. No caminó, enflotó con una suavidad casi humana. Sentí una tibieza familiar, un recuerdo de manos que ya no estaban, y en ese instante, algo en mí cedió. Una parte antigua, desgastada, se desprendió como piel quemada. Por primera vez desde que empezó el bucle no sentí miedo. Sentí despedida, la máquina vibró. No paharria ni shiar. El laboratorio comenzó a disolverse, pero no con violencia, más bien con ternura. Los objetos perdieron definición. Las luces se deshilacharon. La sombra levantó una mano y la apoyó en mi pecho. No dolió, fue un gesto de permiso, de aceptación, de un adiós que no sabía que necesitaba. La última imagen que vi antes de que todo se apagara fue la máquina apagándose lentamente, como si también hubiera encontrado su paz. Cuando abrí los ojos ya no había laboratorio. No había bucle, solo un espacio blanco, blando, silencioso, que parecía un amanecer sin sol, y sentí algo tan simple que casi me derribó en libertad. Si esta historia te llegó, gracias por acompañarme hasta el final. Si quieres apoyar este viaje a través del tiempo, te invito a suscribirte, dejar tu like y seguir explorando conmigo más relatos como este.